Senador Carlos Losada, quien fuera uno de los dirigentes y comandantes de las FARC, hoy senador de la República por el Partido de los Comunes. Gracias por atendernos. Buenos días, senador. Muy buenos días y un saludo para toda la audiencia. Senador, ¿usted qué piensa de esa propuesta de una amnistía que ayer planteó el ex senador y expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo creo que es un globo que lanza el senador Uribe, porque siente cada vez más que comienza a llegar la hora de la verdad. Va a ser imposible, luego de ese proceso de paz de La Habana y la creación del sistema, que todos los que intervinimos en el conflicto, incluido desde luego el Estado y los presidentes que fueron cabeza del Estado que estuvo inmerso en la confrontación, tengan que responder ante la historia, ante las víctimas, ante el país. Por eso él lanza ese globo, porque siente cada vez más cerca que está llegando el momento de tener que dar la cara y dar verdad al país y a las víctimas. También saludamos a esta hora a la senadora del Centro Democrático y miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República, Paloma Valencia. Senadora, buenos días. ¿Y cuál es su opinión sobre esta propuesta? Una amnistía, según lo señaló el expresidente Álvaro Uribe ayer. Gracias, Lucas. Un saludo para ti, para todo el equipo de la W, para Julio, para todos los oyentes. No, yo creo que eso es simplemente un tema fundamental, y es cuando criminales de lesa humanidad terminan concediéndoles amnistías, indultos, o realmente simplemente dándoles curules en el Congreso sin que hayan dicho la verdad, sin que hayan reparado a las víctimas, sin que hayan pagado penas privativas de la libertad, que es lo único que se tiene que pagar después de que uno ha cometido delitos de lesa humanidad. Uno queda en un problema muy grande, Lucas, frente a los colombianos, porque entonces usted encuentra que es absolutamente desproporcionado que EPA Colombia termine condenada a 5 años de cárcel, no porque no sean graves los hechos que cometió, sino porque estamos al lado del senador Losada, que dice haber sido responsable del homicidio, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que entre otras parece que además está mintiéndole a la JEP, según denota lo que dijo el otro testigo, y termina desde senador. Y entonces uno se pregunta cómo se puede implementar el Código Penal en Colombia cuando tenemos unos casos de impunidad tan grandes y que empiezan a generar total molestia frente a la aplicación de la ley. Yo creo que cuando uno analiza el caso de EPA Colombia, que es en el contexto en el que habló el presidente Uribe, lo que ve es, claro que el vandalismo tiene que ser sancionado, pero qué difícil sancionar el vandalismo cuando al lado está viendo usted la impunidad rampante, y que a un magistrado que se había metido en una organización criminal como el Cartel de la Toga para vender sentencias le meten 9 años. Entonces uno deja de entender la racionalidad y la proporcionalidad del derecho penal en el país. Señor Losada, ¿usted cree que este diálogo realmente fue más allá de algo informal y que pues esa verdad, que es su verdad, va a ser contrastada con lo que se ha dicho y con lo que tiene la Comisión de la Verdad de lo que pasó en esos años durante el conflicto armado? Bueno, es que esa conversación no es más que la reiteración del negacionismo al que siempre ha recurrido la clase dirigente colombiana para negar su responsabilidad en un conflicto de más de 53 años, y por eso consideramos que se ha hecho un daño enorme, porque se facilitó un escenario tan importante como es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para reafirmar esa posición negacionista y concluir deslizando una propuesta que busca precisamente la impunidad total y definitiva, burlando la comparecencia ante el sistema que creó el acuerdo de paz. Senadora Valencia, ¿no cree usted que dar una amnistía general es precisamente que reine la impunidad en los máximos responsables, cuando es principalmente a lo que ustedes se han opuesto siempre? No, es que yo no creo que el presidente esté haciendo una propuesta concreta de indulto y amnistía general. Lo que está diciendo y lo que está relevando y digamos subrayando es el hecho de la dificultad en la que queda un país
de tener que tener criminales de lesa humanidad en el Congreso y al mismo tiempo tener que seguir aplicando la ley para crímenes que son infinitamente menores. Y yo creo que lo que es grave de la Comisión de la Verdad y la razón por la cual ninguno de quienes votamos por el no la reconocemos ni la podemos reconocer es precisamente por esto, porque es que aquí lo que hay es una versión de tratar de favorecer a las FARC, como lo hemos visto en la JEP, donde además hay gente presa por estar favoreciendo a la JEP, donde nos dijeron que ellos iban a ir a confesar los delitos y que después de eso entonces les iban a dar pues la libertad, y resulta que lo que ha pasado es que siguen esperando que les impute la JEP lo que se descubrió de la Fiscalía cuando pararon todas las investigaciones, para tener que reconocer eso y solamente eso. Entonces aquí lo que estamos viendo es una serie de instituciones que creó el Acuerdo de La Habana para tratar de reescribir la historia de Colombia con una versión que favorezca a las FARC. Usted lo ve en el tipo de magistrados que tenemos, y lo digo por el sesgo político que tienen, y lo digo también por la comisionada de paz y muchos otros que también tienen un sesgo político. Entonces yo creo que aquí el tema es que instituciones sesgadas políticamente hacia las FARC, pues no van a ser aceptadas por la gran mayoría de colombianos, como lo demostró el no. Y por supuesto, jamás hemos promovido impunidad para nadie. Es que hay que recordar que el presidente Uribe lo que hizo fue una cosa que incluso es muy grave para las Fuerzas Armadas, que fue suspender el fuero penal militar para que fueran juzgados por la justicia ordinaria y se pudiera conocer absolutamente toda la verdad. Hay que recordar que los que perpetraron los delitos de los falsos positivos quedaron libres fue por el Acuerdo de La Habana, no por el presidente Uribe. Senadora Valencia, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y me quedo con usted, senador Lozada, porque imposible despedirlo sin preguntarle por un hecho que mencionaba precisamente la senadora Paloma Valencia, y fue la declaración en estos micrófonos de Reinel Guzmán, conocido con el nombre de guerra de Rafael Gutiérrez, a quien usted pues señaló ante la Jurisdicción Especial de Paz como uno de los posibles testigos que podía ratificar su versión, en el sentido en que las FARC habían asesinado a Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, él dice que no tiene absolutamente ninguna información y que no le consta ese supuesto delito cometido por las FARC. ¿Cuál es su reacción frente a esa declaración de Rafael Gutiérrez? Bueno, yo en la Jurisdicción Especial para la Paz en ningún momento se pueden revisar los videos. En ningún momento de que él fuera testigo. Lo que dije es que él estaba presente en el campamento donde se dio esa información. Si él recuerda o no recuerda, yo no puedo responder por él. De manera que él dio su versión ante la jurisdicción, yo di la mía. Creo que eso no puede ser motivo de una controversia pública. Debe ser la justicia la llamada a determinar cuál es la verdad de ese hecho, o de todos los hechos del conflicto que se aboquen en la comisión, de manera que no es en una discusión entre dos personas que digo lo que eso se pueda resolver. Él ratifica lo que yo dije, en el sentido de que efectivamente él estaba ahí y se desplazó con nosotros hacia el campamento de Manuel Marulanda en ese momento. De manera que en eso me reafirmo, y eso es lo que seguiré sosteniendo, porque esa es la verdad. Pero sobre esa verdad quedó una confusión, y es que usted habría dicho que estuvo al frente del operativo urbano que dio de baja a Álvaro Gómez Hurtado por una orden que usted recibió, pero ahora aparece la versión de que es el mono Jojoy el que le informa a usted que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Entonces me gustaría que nos precisara, ¿usted fue el comandante del operativo urbano que mató a Álvaro Gómez Hurtado, o usted se enteró de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado porque Jojoy se lo comentó? Eso está perfectamente claro en las declaraciones que hemos dado, ratificado además, digamos, por los mensajes que entregamos posteriormente, en el sentido de que yo viajé a la región del Guaviare, se le informó al comandante del bloque de la existencia de esa información, dieron la orden, regresé a Bogotá y se transmitió esa orden, y luego regresé a Lipilla para irnos a esa reunión hacia el campamento de Manuel Marulanda. De manera que ahí no hay absolutamente ninguna contradicción.
obviamente son declaraciones de más de 8 horas y se necesitaría hacer un seguimiento juicioso porque se ponen a rodar informaciones parciales que lo que buscan, entre otras cosas, por parte de muchos es enredar algo que está perfectamente claro. Por eso ayer nos pronunciamos en el sentido de que vamos a esperar tranquila y pacientemente a que se pronuncie la jurisdicción especial para que sea, digamos, esa jurisdicción que constitucionalmente tiene esa facultad la que determine cuál es la realidad de los hechos. Senador Lozada, pero es que el entrecomillado que expuso el diario El Espectador sobre que usted, según ellos, afirmaba que el Mono Jojoy era quien había informado de la muerte de Álvaro Gómez, es un entrecomillado muy claro. Es decir, para usted, ellos están mintiendo y usted no dijo eso, o cómo explica esas afirmaciones, porque son muy diferentes. En varias versiones usted ha dicho, yo fui el que informé, pero en ese entrecomillado se lee claramente que usted dice que el Mono Jojoy fue quien informó de la consumación del crimen. Entonces, ¿aquí cuál es la verdad? No, ahí hay una confusión. Lo que yo digo es que fue él el que ahí en esa reunión se refirió al hecho. Terminada la reunión, yo lo abordé y le dije pues que no, ese tipo de situaciones no deberían mencionarse así públicamente, pero estoy refiriéndose a que él fue quien obviamente como comandante mencionó el hecho ahí en una reunión donde había la presencia de varios comandantes. Entonces no hay, por eso repito que hay que hacer un estudio, un análisis detallado de todo lo que se ha dicho, porque en medio de todo ese mar de información y aseveraciones que se han dado a conocer, a veces se extraen partes de esas declaraciones que dejan fuera de contexto la situación, pero estoy seguro que los magistrados que tengan que tomar la decisión al hacer el análisis y cotejar toda la información no van a encontrar ninguna contradicción. Hubo una reunión con usted, con el señor Guzmán, en diciembre. De esa reunión se filtró ese contenido durante la primera semana de agosto y en esa reunión, después de esa reunión en la que él niega absolutamente todo lo que usted había dicho, pues dice que usted lo amenazó, denuncia que usted lo amenazó. ¿Eso es cierto? A ver, nosotros tuvimos una reunión a solicitud de él, entre otras cosas, que él de manera subrepticia decidió grabar, cosa que ya de por sí indica que no hay una buena intención. Cuando yo solicito reunirme con alguien y decido grabarlo sin informar que se está grabando, ya de por sí allí hay una doble intención. Pero más allá de eso, tuvimos una discusión que se inicia, primero él reclamándome por qué lo había mencionado en la audiencia, en el sentido de que él tuviera conocimiento. Yo le dije, usted está equivocado. Me reconoció, ahí están los audios, él reconoce que en el momento en que se hace la reunión no ha escuchado la conversación, no ha escuchado la declaración, perdón. Yo lo remito a que la escuche y luego de eso volvemos a hablar. Y aterrizamos en una discusión muy fuerte porque yo le reclamo por aseveraciones que se han hecho en contra mía, en el sentido de que yo sería una especie de doble agente, un traidor, y por eso llegamos al punto en el que yo le digo que solamente cuando cada uno de nosotros ya no exista, haya muerto, se va a saber quién fue revolucionario hasta el final. Eso fue lo que quiere interpretar. Él quiere interpretar como una amenaza. Yo lo que estoy diciendo es que en este tipo de discusiones frente a la honestidad, la honorabilidad y en este caso la firmeza como revolucionario de él o la mía o cualquiera de nosotros, solo se sabrá cuando ya hemos muerto. Esto no se va a resolver porque uno diga A o B, sino que es la práctica la que definirá quién estuvo firme, digamos, en sus convicciones y en sus principios hasta el final. Ese es el contexto de la conversación que han querido ahora los medios, y por la versión que le entregó de señalar una amenaza. Igualmente yo me atengo y creo que puso una demanda. Yo no he sido notificado hasta ahora de ninguna demanda de la Fiscalía. Repito, me voy a atener a las decisiones que tome la justicia porque a eso nos comprometimos cuando firmamos el acuerdo de paz.
Senador, pero vamos ahora a las pruebas, porque usted en las audiencias ante la JEP ha mencionado 3 nombres, los de Mauricio Jaramillo, Alberto Martínez y Rafael Gutiérrez. Mauricio Jaramillo, pues como usted sabrá, pues tiene unos problemas de memoria, Alberto Martínez está muerto, y Rafael Gutiérrez, que era el que quedaba, pues lo desmiente usted. ¿Cómo van a hacer ustedes para probar ante la JEP que efectivamente sí fueron los autores, si los testigos que usted menciona, ninguno le funciona? No, es que nosotros no tenemos que probar nada. Yo por lo menos doy mi versión porque es la obligación que tengo, virtud del acuerdo que firmamos, y es la justicia la que tiene que tomar la decisión y definir. No existe, digamos, ningún principio en la justicia universal en la cual quien haya participado en un delito esté obligado a presentar pruebas. Es exactamente lo contrario. Es el Estado y la justicia la que está obligada a vencer en un juicio y demostrar cuál es la verdad judicial. Bueno, pues senador Losada, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y haber aclarado este tema, además de su opinión frente a la propuesta de una amnistía hecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gracias por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias.